Bueno, entonces, acá nos habíamos quedado. Entonces, la fotosíntesis es una reacción de óxido-reducción, donde hay moléculas que se oxidan y otras que se reducen. ¿Qué significa que una molécula se oxide? Significa que va a perder electrones. ¿Qué significa que una molécula se reduzca? Que va a ganar electrones. Pero hacer que una molécula gane o pierda electrones no es gratis. Algunas veces sí ocurre solo, pero no son la mayoría de las veces. Entonces hay que gastar energía. Y esa energía, justamente, las plantas, como son autótrofas, la consiguen del sol. Y después, sí, ¿qué pasa? Producen también moléculas carbonadas, con esos electrones que le sacan al agua. Y además, como sobran electrones también, ¿sí? No todos esos electrones del agua van a parar, ¿sí?, al dióxido de carbono, también se puede, ¿sí?, sintetizar ATP desde la fotosíntesis. Y también no solamente se va a sintetizar ATP en la fotosíntesis, sino que también se va a formar una sustancia llamada NADPH, que tiene también energía en forma de hidrógenos. ¿Sí? El ATP tiene energía en forma de fósforo. El fósforo transporta electrones, y en el caso del NADPH es el hidrógeno el que transporta electrones. Por eso se llama poder reductor, y porque el hidrógeno va a reducir aportando electrones a otra molécula. Y el ATP va a transportar, ¿sí?, fósforos de un lado para el otro cargados, y esos fósforos van a transmitir, de alguna manera, ¿sí?, energía química, que ni más ni menos es electrón también, son electrones. Y cuando, ¿sí?, se produce ATP y NADPH, ¿sí?, también se va a liberar oxígeno como subproducto de esa oxidación del agua. ¿Sí? Y bueno, obviamente en los eucariotas, como dije ya, repetí varias veces, va a ocurrir todo este proceso en los cloroplastos y en los procariotas en la membrana. Perdón, profe, esa Sí. sería la fotosíntesis. No se escuchó nada. No sé si es por mí. No, No, se le cortó. Se está cortando, profe. ¿A mí le también se me preguntaba. corta? Ah, bueno. Ah, Nada, le preguntaba si era fotosíntesis oxigénica, esa que usted está diciendo ahora. claro, es la fotosíntesis oxigénica, exactamente. ¿Qué ocurre en eucariotas? En eucariotas ocurre siempre fotosíntesis oxigénica. En procariotas puede ocurrir fotosíntesis anoxigénica, ¿sí?, que no genera oxígeno, sino que genera otra sustancia, otros elementos, ¿sí? Pero eso ocurre solo en procariotas, no en eucariotas. Entonces, interiorizándonos un poquito en fotosíntesis, lo que nos queda de tiempo, ¿sí? Entonces, la fotosíntesis ocurre en dos etapas. La etapa fotoquímica, o también llamada etapa lumínica o luminosa, y la etapa bioquímica, o también llamada la fase oscura, ¿sí? Entonces, en la primera etapa se llama fotoquímica justamente porque usando la energía solar generamos poder reductor y energía química. Generamos ATP y NADPH. Tanto el ATP como el NADPH son transportadores de energía, son moléculas orgánicas que transportan energía química, de alguna manera. O sea, una vez que la energía pasó de los pigmentos, o sea, de las clorofilas, a estos compuestos, ya se transformó, ya dejó de ser energía lumínica para ser energía química. Y estos compuestos, el ATP y el NADPH, los van a transportar, ¿sí?, al estroma, donde va a ocurrir justamente la segunda etapa, que es la etapa bioquímica, ¿sí?
Se llama etapa bioquímica porque justamente la energía producida en la etapa fotoquímica se va a utilizar para generar esos azúcares, los hidratos de carbono. ¿Sí? Y ahora vamos a ver un poquito más. Entonces, ¿sí? Este es el esquema general de todo junto. El agua proveniente del suelo, el CO2 proveniente, o dióxido de carbono proveniente de la atmósfera, va a entrar uno por el medio de las raíces y va a ser transportado por el tallo hacia las hojas, y los otros van a entrar desde la atmósfera por, ¿sí?, los estomas, y por el tejido esponjoso van a ser transportados hasta la empalizada, y en la empalizada van a entrar los cloroplastos. ¿Sí? Y el agua va a ser transportada por, ¿sí?, todos los haces vasculares, por el floema, por el xilema, perdón. Va a entrar al pecíolo por los haces vasculares, va a seguir por los haces, va a llegar a la vaina parenquimática, y de la vaina va a pasar al tejido esponjoso, y el tejido esponjoso va a pasar a la empalizada. ¿Sí? Obviamente el tejido esponjoso también tiene cloroplastos, menos, pero también va a ser fotosíntesis, pero mucho menos que la empalizada. ¿Sí? Y en la empalizada, pues bueno, ya vimos cómo, ¿sí?, va a ir ahí entrando el agua y entrando el dióxido de carbono a los cloroplastos. Una vez que sucede esto, ¿sí?, va a estar ya ahí generado, se va a haber generado, ¿sí?, NADPH y ATP, que van a nutrir de energía química al ciclo de Calvin. Y el ciclo de Calvin tiene muchas enzimas, que las enzimas son los catalizadores bioquímicos, son los encargados de llevar adelante las reacciones bioquímicas de cualquier organismo vivo, y de esa manera, ¿sí?, van a producirse las azúcares. Y con otras enzimas bastante particulares, muchísimas que ahora vamos a ver, también, ¿sí?, la clorofila y otras sustancias van a utilizar la energía solar para romper, para fotolizar, para hacer la fotólisis de la molécula de agua. Entonces, la etapa fotoquímica, ¿dónde va a ocurrir? En la membrana de los tilacoides, ¿sí?, en las granas. ¿Sí? En la superficie de esas granas. Las granas son membranas citoplasmáticas, común y corriente, fosfolipídicas, que va a estar llena de moléculas de clorofila. ¿Sí? Que ahora vamos a ver. ¿Y qué va a pasar, sí, con los azúcares? ¿Sí? Se van a ir produciendo en el ciclo de Calvin, utilizando la energía química. ¿Sí? Y la etapa bioquímica ocurre en el estroma. No ocurre en la membrana de los tilacoides, ocurre en el estroma, en el resto del espacio interno de la segunda membrana. ¿Sí? Entonces, la fase luminosa, la fase lumínica, la fase fotoquímica, ¿sí? ¿Qué pasa? Todo va a comenzar cuando la clorofila y otros pigmentos asociados que forman los pigmentos antena, ¿sí?, que eso lo vamos a ver el sábado, más específicamente, cómo está formado, ¿sí?, el sistema clorofila, pigmentos antena, porque tiene una distribución, ¿sí?, una morfología ultraestructural también eso. ¿Sí? Entonces tenemos una clorofila rodeada de pigmentos antenas, que van a ser clorofila B y carotenoides. También vamos a tener otros pigmentos, ficobilina, ficoeritrina, ¿sí?, muchos pigmentos fotosintéticos que asociados a la clorofila ayudan a absorber de mayor manera los rayos solares. ¿Sí? Porque la luz solar no. Recuerden que el espectro de luz es de todos los colores, la luz son todos los colores juntos. Cuando la luz pasa a través de un prisma, revela que la luz es de varios colores, como el arco iris, ¿sí? El arco iris ni más ni menos es la luz que pasa a través del agua, que funciona como un prisma, y ahí se ven todos los colores que conforman la luz. Bueno, las plantas absorben muchos colores,
muchas longitudes de onda, muchos tipos de energía que tiene la luz. Pero la clorofila solo absorbe algunos. Otros son absorbidos por la clorofila B, otros son absorbidos por los carotenoides, otros son absorbidos por las ficobilinas, por las ficoditrinas, ¿sí? Y así tenemos otros pigmentos, que ahora no me acuerdo el nombre, ¿sí? Que también absorben en otras longitudes de onda. Entonces el color que vemos de las plantas tiene que ver con los pigmentos que son mayoritarios. No quiere decir que si no son verdes no tengan clorofila A, sí tienen, pero a veces están enmascarados porque la clorofila es tan necesaria para la planta, porque es la que tiene la longitud de onda necesaria para romper la molécula de agua. En cambio, los otros pigmentos ayudan a la clorofila a captar más energía y que la clorofila no falle en su tarea de romper el agua y generar la energía química. ¿Me explicó? Sí, profe. Profe, entonces que el tema de que la clorofila sea Centro verde es Santino. porque absorbió un pigmento verde, una parte de la luz verde. No. El color que vemos es el reflejo de lo que no absorbe. O sea, la clorofila A absorbe todos los colores menos el verde. La clorofila B absorbe todos los colores menos el azul. Y los carotenoides absorben todos los colores menos el naranja. Los carotenos son naranjas o rojos. Los tomates, los ajíes tienen carotenoides. Ah, muchas gracias. Ah, antocianinas. Ahí me acuerdo. Las antocianinas son las violetas. ¿Sí? Los violetas, lo que son colores violetas de las plantas son antocianinas. También son pigmentos fotosintéticos. Y muchas veces, cuando la planta se pone roja, como las crasas o los cactus, que se enrojecen o se ponen naranjas o violetas, lo que está haciendo la planta ahí es cuidar la clorofila, porque la planta se está estresando, porque está muy expuesta al sol, se está quemando básicamente. Entonces, como se está quemando, genera pigmentos para proteger la clorofila, porque la clorofila, cuando está expuesta a muchos rayos UV, igual que nosotros, que nuestra piel, se muere, se deteriora, se muta, se quiebra, se rompe. Entonces la planta deja de tener su mejor pigmento, su pigmento más importante. Entonces genera sustancias, compuestos, que van a proteger a la clorofila A. Entonces cuando vemos que una crasa está totalmente roja, violeta, no es, uy, mirá qué linda que se puso, está buenísima. Y sí, tiene un color re lindo, está verdad, qué linda que tenés. Y después nos damos cuenta que pobrecita estaba expuesta al sol directo, la estaba matando, la está quemando. ¿Sí? Ahí tengo una planta así, la voy a sacar. Yo creí que era de la estructura de la planta, lo que es la Hay que ignorancia. ponerle una También. media, Sí, hay que ponerle una media sombra. Ya la saco. Ya, Hay la que- voy a sacar ya entonces, porque yo creí Nos que era sentimos de re la mal planta. ahora, profe. Ay, sí, porque yo creí que era de la especie de la crasa, se pone roja como un tomate. Pobrecita. El tomate porque es un fruto y madura y se pone rojo para atraer a un herbívoro para que se lo coma y lo disperse. Pero Claro. no pasa lo mismo con la crasa, por decir. Las crasas, fíjense que la mayoría son verdes, verde clarito, amarillitas, por ahí un poquito naranjas, pero no rojas, bordó, pobrecita, porque están sufriendo unas consecuencias ya impresionantes. Profe, una consulta con Sí, respecto a eso del cambio de color. Yo he notado con el tema del cultivo del cannabis que muchas sí. veces en presencia de frío o de algún tipo de carencia, no sé si es de fósforo, tiende a ponerse también los tallos de color medio rosáceo violeta. Es el estrés Pero también. no sé bien el por qué. O sea, lo que hace que también la planta proteja la clorofila es el estrés. Entonces, puede ser también que otro tipo de estrés, no solamente estrés lumínico, sino estrés hídrico, estrés por bajas temperaturas, estrés salino, también haga que el color vire. Pero también tengan en cuenta, hay que investigar a veces, porque si las plantas fueron manipuladas, puede ser que le manipulen la producción de clorofila A, ¿sí? Y le hagan que la clorofila A se exprese menos y la planta ya sea bordó, como pasa con algunas plantas de interior, ¿sí? Como las cretonas, algo así se llama, no me acuerdo, ¿sí? Que son ya medias bordoses, no sé si las han visto, ¿sí? Sí, las cretonas tienen hojas color bordó, Claro, rojo porque ahí hay un oscuro. manejo,
Sí. Hay un manejo de la humanidad, ¿sí? Eso es etnobotánica ya, ¿sí? Perdón, pero las cannabis, a esto que refiere Mauro, lo que yo he notado que hay, yo también cultivo cannabis, y tienen como unas nervaduras rojas, o sea, en todo el tallo tienen nervaduras rojas, no todas hay distintos tipos de cannabis, ¿no? Pero Claro, eso hay que ver. manifiestan eso, pero no es que se pone el tallo rojo. No, yo hablo dentro de una misma planta que no lo tiene en ciertas condiciones y lo presenta, por ejemplo, un esqueje que lo presenta y otro que no. Me ha pasado, sí, en presencia de frío, que es muy notorio, pero me ha pasado que no está en presencia de frío, yo creo que es algún tipo de carencia de algún tipo de mineral, que también tiende a ponerse de ese color, pero no es característico de esa genética, sino que es Claro. una reacción a algo. Bien, si vos notás que es una reacción a algo, puede ser tranquilamente estrés. ¿Qué pasa? La clorofila A, dentro de sus componentes principales, tiene el magnesio y el nitrógeno. Son dos componentes ultra esenciales para que se produzca clorofila. Magnesio y nitrógeno. Si no tiene magnesio y nitrógeno, la planta va a hacer todo lo posible para que haya, ¿sí?, clorofila A en los lugares más sensibles de la planta. ¿Dónde va a haber clorofila A en una planta estresada? Y en los ápices. Generalmente el ápice va a ser verde o verde clarito, porque ahí está la vida, la planta va a crecer por ahí, se va a desarrollar, va a generar las flores, recuerden las yemas, ¿sí? Entonces generalmente la planta va a transportar los nutrientes más esenciales cuando está estresada y tiene falta de nutrientes a los lugares sensibles e importantes para ese ser vivo, ¿sí? ¿Me explico? Entonces Sí, profe, también tendrías que observar eso, que si pasa que hay partes que son más viejas de la planta que se ponen bordó antes que las más nuevas, y puede ser, ¿sí? Porque puede ser que la planta esté deprimiendo la producción de clorofila en las partes viejas para asegurarse el desarrollo y el crecimiento, ¿sí? O la proliferación, porque la formación de flores, para producir semillas, ¿sí? Y sobrevivir y dejar una progenie. ¿Me explico? Sí, profe, se Sí, entiende. profe. Gracias. Bueno, son y 40. Vamos a dejar en esta filmina, el sábado retomo acá, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, Bueno, nos vemos el Ok, sábado profe. a las 10 de la mañana, ¿sí? bárbaro, hasta el Bueno. sábado.